Himno 342, Después del río. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Buenos días, invito a todos los hermanos gentilmente a las rodillas para orar. Santo buen Dios, nos dirigimos esta mañana en nombre de tu Hijo Jesús, a fin de agradecerte en primer lugar por las bendiciones y tu cuidado durante la semana, para pedirte por aquellas cosas, Señor, que según tu voluntad no ha sido de tu agrado, perdón, y para con gozo, como dice tu palabra, a pesar de los problemas, podamos con una sonrisa cantar y alabar tu nombre, con fe y esperanza. Es por eso es que pedimos renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro pacto contigo, a cual quiero representar a cada hermano que están aquí presentes de rodillas ante presencia, para que tú nos recibas tal como somos. Y queremos entregar nuestro corazón y te oramos por las ofrendas y por los diezmos, para la gloria de tu nombre.
Rogamos también, Señor, como dice tu palabra, bienaventurados aquellos que leen. Y rogamos por el predicador, por la aspiración, y también dice bienaventurado por los que escuchan. Que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir el alimento espiritual que hoy necesita para hoy. Mañana seguramente, Señor, hacernos recordar que necesitamos leer tu palabra nuevamente y orar cada día, cada momento. Danos ese espíritu de agradecimiento y de oración a cada nosotros y bendice nuestra familia que está en nuestros hogares. Por Jesús, amén. Invitamos a Mariana hacia adelante para tener un himno de alabanza a Dios. Puedes ver la obra de sus manos, el universo terminado está, solo falta el sello del Señor, es el día en que descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto, contempló con gran ternura y la paz reinaba en Edén. El Señor del universo descansó. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Para el hombre fue apartado desde el día de la creación. Es el sábado, el día de oración. Bendición para los hombres y promesa de ya es tiempo de mirar su creación. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en
en tu presencia, oh Dios, de corazón. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Amén. Buen día, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo está la Iglesia de Olivos? Bien. Para nosotros es un privilegio, una alegría estar con ustedes. Recuerdo que hemos estado, Mari, hace un tiempo acá. Lauti estaba, era bebé, así que hace más de un año seguro, era más bebé. Y vinieron a cantar las chicas y compartimos con ustedes. Inicialmente llegamos por la invitación de Gustavo Valls, que bien lo conocen, así que agradecemos la oportunidad en esta mañana. Quisiera preguntarles, tan solo por el tema que voy a compartir, si hay alguna visita con nosotros. ¿Hay alguien que está estudiando la Biblia o hay alguien que quizás no la conoce y vino por primera vez o está viniendo? Somos todos de la casa. Bueno. De todos modos, creo que el tema de esta mañana, hermanos, nos va a venir bien. Y lo he sacado a lo largo del año pasado, se me ocurrió el tema de vivencias que he tenido con pacientes. Los pacientes son personas antes que pacientes. De paso, una alegría verte, Estelita. A Estelita la vemos todos los días allá, con esa simpatía, con esa sonrisa que tan bien nos hace. Y el tema, entonces, veo la necesidad de poder compartirlo con ustedes para animarnos. Les decía, los pacientes son personas y tienen necesidades. Todos tenemos necesidades. Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 11. Y acompáñenme con la lectura, por favor. Una historia bien conocida por todos nosotros. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Se acuerdan de María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo? Fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó los pies con sus cabellos. Entonces enviaron las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y acá viene el primer texto importante de la historia. Porque para nosotros la enfermedad tiene un concepto. Para Jesús tiene otro concepto la enfermedad. Por eso Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Qué difícil para nosotros entender eso. Qué difícil cuando la enfermedad toca nuestra puerta. Qué difícil cuando la enfermedad toca a un ser querido, a un amigo. Sin embargo, dice que esta enfermedad es para su gloria, es para la gloria de Dios. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y lo interesante de este hecho, que Jesús hizo algo que no solía hacer. Cuando a Jesús le decían, hay alguien enfermo, ¿qué hacía Jesús? Inmediatamente
De hecho, hay registros en la Biblia donde Jesús no acudió. En varios episodios Jesús dijo, y cuántos no estarán relatados, tu fe hace que tu hija, que tu hermano, que tu padre se sane. Esto es insólito. Esto descolocó a todos. Jesús no va. Jesús se queda 2 días donde estaba. Y Lázaro, para Jesús, así como para nosotros, no era una persona cualquiera. Pero más que eso, Lázaro tenía cierta intimidad con Jesús. Eso hacía que esa relación sea especial. Les comparto una cita porque uno se pregunta, ¿cuánto sabemos de Lázaro? En realidad sabemos más de Marta y de María. Y de Lázaro, fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes de Lázaro, que la verdad estudiando este tema lo conocí, lo comparto con ustedes. Dice que entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por Jesús era profundo y el Salvador lo amaba muchísimo. Con frecuencia Jesús, este pedazo me encanta, fíjense qué lindo. Con frecuencia Jesús hallaba descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. ¿Todos tienen casa acá? ¿Todos están durmiendo en su casa? Alquilado propio, no importa, todos durmieron en su casa anoche, en su cama. Jesús no tenía eso, ¿sí? Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y a menudo, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y de los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida, una amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Ese era Lázaro para Jesús. Y me pregunto también, ¿está haciendo Jesús así en nuestra casa? ¿Encuentra en nosotros una sincera bienvenida, una amistad pura y santa? Así que la relación entre Cristo y Lázaro era íntima. Probablemente haya sido una de las personas más cercanas a él. Pienso en el discípulo Juan y otros, quizás Pedro, Santiago, pero pienso en Lázaro también, donde Jesús se sacaba las sandalias, donde se tiraba en el sillón con un poco de agua, ¿sí? Donde Jesús, Dios y plenamente hombre, se desarrollaba, estaba tranquilo. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y para colmo, después de estos 2 días, ¿qué dice? Vamos a ver a Lázaro. No, vamos a Judea. 2 días más. 2 días más en Judea. Y yendo al versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Ya había muerto Lázaro, mas voy a despertarle. Y el tema que quiero tocar en esta mañana, hermanos, es esperanzador. Yo sé que Olivos se caracteriza por mucha gente joven. Todavía nos sentimos jóvenes, chicos. Estamos ahí, pero... Y hablar de la muerte para la gente joven no es fácil, nadie piensa en eso. Quizás para los adultos tampoco, pero es una realidad que nos toca vivir. ¿Quién de nosotros no ha perdido un ser querido? Cercano. Sí, y entendamos que la muerte, como médico, uno puede explicar un proceso biológico, pero no es tan solo el proceso natural de esta vida. Ustedes van a escuchar, y bueno, de algo hay que morir, ¿no? Esas frases triviales.
bebamos y comamos que mañana moriremos. Y nosotros sabemos que no es así. Sabemos que, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Fuimos creados para vivir. Fuimos creados para vivir eternamente, felices, sin enfermedad. Y creo también que estamos viviendo una crisis a nivel mundial doctrinal. No sé la situación actual de la Iglesia Adventista, no lo puedo decir con certeza. Tampoco los conozco, a cada uno en forma individual, solo Dios lo sabe. Pero esta semana recibí un mail con un videíto de YouTube donde está el pastor Doug Batchelor, no sé si lo recibieron algunos de ustedes, analizando la predicación de un sacerdote carismático en Estados Unidos, habla hispana, tirando por tierra las doctrinas bíblicas, ¿sí? Inclusive con el aval y el apoyo del Santo Pontífice, con el fin de que estemos unidos. No solo que hay desconocimiento en la gente que nos rodea de la palabra de Dios, sino que los líderes de distintas fe religiosas están tirando por tierra las doctrinas bíblicas. Y las doctrinas bíblicas, hermanos, chicos, apuntan a Cristo. Si no hay doctrinas, perdemos a Cristo. Jesús lo dijo. Estudiad la Biblia porque ella habla de mí. Y este tema de la muerte, que no es fácil hablarlo. No sé si lo hablaste con alguien alguna vez. ¿Lo hablaste con alguien que no es adventista? ¿Qué sabes de la muerte? ¿Qué sabemos de la muerte? Probablemente la estudiamos, antes de bautizarnos estudiamos ese tema. Voy a hacer un breve repaso de la doctrina, porque no es el punto principal del sermón de esta mañana. Vamos a ir rescatando cosas importantes de este texto, y finalmente vamos a centrar en la esperanza que tenemos. Pero antes de hablar de la muerte, ¿de qué tenemos que hablar? De la vida. ¿Cómo Dios nos crea? ¿Te acordás? Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice que Dios tomó al hombre del polvo, ¿sí? Y sopló en él aliento de vida. Es una ecuación matemática. Barro más soplo es igual a un alma viviente, a vida. Y les puedo asegurar que la ciencia médica no puede explicar qué es la vida. Podemos explicar qué es la muerte. Podemos explicar cómo una célula se va oxidando, los radicales libres, cómo se va muriendo. Pero no podemos explicar qué es la vida. Estudiar una célula compleja, cómo se mueve, cómo respira, no podemos explicarlo. Lo entendemos, lo vamos conociendo, y cada vez la ciencia más. Pero explicar el aliento de vida es imposible, es un milagro. Si entendemos que esa es la fórmula para tener la vida, la muerte es lo inverso. Y hay varios textos en la Biblia que los debiéramos conocer o por lo menos tenerlos presentes para poder plantear este tema con sencillez. Ayer estaba con Nilda en el consultorio, 90 años Nilda, un espectáculo, enterita. Y Nilda, hablando de la edad, pero doctor no es lo mismo que esto lo otro, y en una relación médico-paciente ya establecida de un buen tiempo, le digo, Nilda, ¿no le tenés miedo a la muerte? Sí, me dijo. Y estuvimos charlando, y digo, ¿pero qué es la muerte para vos? Y bueno, la muerte para mí, dice, es un túnel con una luz, y se quedó ahí. Se quedó ahí. Y tuvimos la oportunidad de compartir. Si comparto, si quieren buscarlos o no, pero es para tenerlo presente, en algunos textos donde justamente Dios deja claro este tema. No solo para que lo entendamos, sino para que entendamos en qué lugar ponerlo en nuestra vida. ¿Cuál es la trascendencia de este tema? Si es tan importante morir o no en esta tierra. ¿Sí? Eclesiastés 3:20 dice, todo vuelve al polvo.
Salmos 146, 4. Dice que el ser humano cuando muere deja de pensar. Sus pensamientos fenecieron ya. Salmos 6:5. Cuando vas al Seol, ya no hay memoria de ti. Y vamos a buscar Eclesiastés 9:5, 6 y 10, que ese sí es mi texto preferido en cuanto a este tema. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. ¿Alguien se anima a leerlo con voz alta, como fuerte? Los versículos 5, 6 y 10. Sí, hermano, adelante. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su justicia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de ellos. Bien. Versículo 10, por favor. Bien, gracias. Vamos a ver a lo largo de la historia que este tema para Dios y para Jesús no es un problema. La muerte no es un problema. El tema es que nosotros tenemos que tener clara la doctrina y compartirla. ¿Por qué? ¿Por qué la trascendencia de este tema? ¿Te acordás en el Edén? ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Cuál fue la estrategia para convencerla a Eva que estaba rica la manzana? No sabemos si era una manzana, el fruto. La estrategia fue que Dios les dijo que si comían del fruto iban a morir. Y el enemigo le dijo lo contrario, que no iban a morir y que iban a ser como Dios. O sea que el enemigo, sí, su estrategia principal es el engaño. Abre el paréntesis del pecado hablando de este tema. Por eso esta doctrina es tan impregnada en tantas creencias. En distintas creencias religiosas, cristianas y no cristianas, está involucrada. Y el problema de esto, de no entender de que cuando morimos nos vamos al polvo y el espíritu vuelve a Dios, es que anula tres cosas, hermanos. Anula tres cosas. Anula el pasado, anula el presente y anula el futuro de Cristo. Anula el pasado porque su sacrificio no tiene sentido. Anula el presente porque su intercesión en el cielo por vos y por mí tampoco tendría sentido. Y anula el futuro porque su segunda venida tampoco tendría sentido. Fíjense, no es poca cosa. Fíjense qué astucia. Volvamos a Juan 11. Bien. Versículo 12 dice, entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y es interesante porque cuando Jesús dice que Lázaro duerme, ¿por qué dice? Para Jesús la muerte es un sueño. Pero no solo porque uno está en un estado inconsciente. Al decir que Lázaro duerme, ¿qué es lo que supone Jesús? Que va a despertar. Vamos entendiendo el tema de lo que es la muerte para Jesús. Cuando alguien descansa y si descansa en el Señor, vas a despertar. No es un problema. Jesús supone que va a despertar. ¿Cuándo? Él lo dirá. Pero de entrada te dice que Lázaro duerme, va a despertar. ¿Sí? Pero como no entendían y no entendemos a veces eso, tuvo que ser más explícito. No, muchachos, murió Lázaro. ¿Sí?
Y me alegro por vosotros de no haber estado, versículo 15, de no haber estado allí, para que creáis, vamos a Él. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no fue? ¿Por qué no fue Jesús? Si lo amaba tanto a Lázaro. El espíritu de profecía dice que el milagro más maravilloso de Jesús se hizo ese día. Si Jesús hubiese estado con Lázaro en la enfermedad, ¿hubiese muerto Lázaro? Siempre donde estuvo Jesús no hubo muerte. ¿Sabían eso? No son palabras mías, son palabras de la inspiración. Si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. No se puede. Y me puse a buscar en la Biblia. ¿Cuántas veces puse algunos textos? Porque la verdad que está lleno de textos la Biblia que dejan claro que Él es la vida. Cuando te preguntas cómo está tu vida, ¿qué pregunta, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bueno, me alegro. Gracias, Lauti. Eso demuestra que Lauti está atendiendo, está escuchando. Espero que ustedes también. Jesús es la vida. Si hubiese estado ahí, Lázaro no hubiese muerto. Y otro dato importante. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? También Jesús la resucitó. Hubo varias resucitaciones, digamos, pero relatadas estas. Y cuando se resucita la hija de Jairo, fue cuestionado Jesús, porque Jesús la resucita inmediatamente. Llega, estaba moribunda y murió. Y ahí entonces no creyeron. Creyeron que la sanó, pero no creyeron que la había resucitado. Jesús espera 4 días para que no quede ninguna duda de que Él es la fuente de vida. ¿Sí? Y no porque tiene poder. Jesús no resucita porque tiene poder. Jesús resucita porque tiene autoridad. Autoridad porque va hacia el Calvario, va a morir por nosotros, va a haber un trueque, no es por poder, no nos confundamos. Lo importante de Jesús no son los milagros, lo importante de Jesús es Él. Porque si no terminamos eligiendo a un Jesús por los milagros y no por lo que Él es, la fuente de vida, la fuente de nuestra vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 5:26, Jesús tiene vida en sí mismo. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Bien. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania queda a unos 15 estadios. Estos son a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba cerquita. En media hora caminando, 40 minutos estaba. Estaba a 40 minutos de Lázaro y lo dejó morir. A 40 minutos, a media hora estaba. Si vos tenés un amigo, un ser querido íntimo, vas corriendo, ni hablar si es un hermano o un padre, un familiar, vas corriendo a verlo. Jesús esperó. ¿Sí?
Y es interesante porque cuando Marta oyó que Jesús venía, la que sale al encuentro primero no es María, es Marta. ¿Se acuerdan tiempo atrás? ¿Quién fue la que salió a los pies de Jesús primero? María. Marta estaba preocupada por las cosas de la vida. ¿Cuántas veces, y esta semana tuvimos una semana de una prueba familiar intensa, cuántas veces estamos preocupados por lo cotidiano? Y nos olvidamos de que Jesús es la vida. Así, chicos, así, hermanos, así, lineal. Marta entendió eso, por eso sale corriendo primero ella. Va ella a los pies de Jesús, dejó todo. Antes seguía lavando, limpiando, ordenando. A ver, Señor, permiso. Ahora no, dejó todo y fue ella la primera. Y acá hay unas secuencias de hechos interesantes, ¿no? Marta le dice, si hubieses estado aquí, Marta la tenía clara, hermanos. Marta la tenía claro. Jesús, si vos hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Porque Marta entendía que Jesús era la fuente de vida. Más adelante María le hace el mismo reproche, pero con amor, con tristeza, con dolor. Y acá abro un paréntesis. Somos seres humanos, sufrimos, hay dolor. Y cuando hay una pérdida, es normal, es deseable y hay que pasarlo al duelo. Lo tenés que pasar. No porque tengamos fe en Cristo, no porque creamos que Él es la vida, hay que evitar el duelo hay que pasarlo. El duelo es necesario. Somos seres humanos. Y Marta y María están de duelo. ¿Cómo te lo imaginas a Jesús? Pero escúchame, Marta, estás conmigo. Se lo imagina así, reprochando. No, está de duelo. El duelo es un proceso natural. Lo importante es levantarse del duelo, reponerse del duelo en base a lo que crees firmemente. Y poder ayudar a otros en el duelo con la fe que tenés. Pero no lo podés evitar. La fe de Marta es impresionante. Yo sé que si vos estabas acá, no iba a morir. Pero, versículo 22, pero también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le estaba pidiendo Marta? Que lo levante. Porque no nos gusta pasar por este proceso, no queremos pasar por esto. Fuimos creados para vivir eternamente. Por eso nadie habla de esto, nadie se plantea esto, pero toca la morada, es así. Y sobre todo gente que vos conocés que ha pasado. Y esto podés ayudar. Entonces Jesús, al tener este diálogo con Marta, no le queda otra que decirle, Marta, tu hermano va a resucitar. Y es interesante porque Marta conocía las Escrituras y sabía que Jesús iba a morir, y sabía que Jesús iba a resucitar, y sabía que Jesús iba a volver por segunda vez. Marta creía eso antes de la primera muerte de Cristo. Versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección. Y además tenía claro el estado de los muertos. Yo sé que resucitará en la resurrección en tu segunda venida, en el día postrero. La tenía clara, pero no quería pasar por ese momento. Sin embargo, el dolor no le permitía ver en plenitud. Y creo que lo terminó de ver en plenitud cuando los hechos fueron sucediendo, ¿no? Porque Marta le dice una manera de consolarla, decirle, a ver, tiempo más, tiempo menos. Lo importante, Marta, es el versículo 25, que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí,
aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto, hermanos? ¿Cuántas veces? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y es interesante la declaración de Jesús. El que cree en mí no morirá eternamente. Jesús te está llevando a la segunda muerte. Para Jesús, la primera muerte no es un problema. Él es la fuente de vida. Quedémonos tranquilos, hermanos. Él nos puede resucitar, Él nos va a resucitar. Ese no es un problema para Jesús. El problema es que no escojamos la vida y vayamos a la segunda muerte. Por eso Jesús dice, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Se entiende? Nos está llevando más allá. Habiendo dicho esto, versículo 28, llamó a María, su hermana, ¿sí? Sucede lo mismo, ¿sí? María, que había tenido tantos encuentros íntimos con Jesús, que había sido transformada totalmente, ¿sí? Le plantea lo mismo. Y Jesús ya no aguantó más, porque también se compadece de nosotros. Al verla llorar a María no aguantó más. Llévenme con Lázaro. ¿No te pone la piel de gallina esto? De estar delante de Jesús. Llévenme con Lázaro. No aguanto más. Y el versículo más corto de la Biblia está acá. ¿Cuál es? Jesús lloró. 2 palabras. Probablemente sea el versículo más corto de la Biblia, pero probablemente sea uno de los versículos más significativos de la Biblia, hermanos. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué lloró? ¿Se lo preguntaron alguna vez? El deseo de toda la gente, página 490 y 491, dice: no era solo por causa de su simpatía humana hacia Marta y María que Jesús lloró. No era solo por eso. Era por eso, porque los amaba. Pero no era el motivo principal. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el poder humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro. Y si ustedes leen el versículo 36 y 37, dice, mirad cómo le amaba, dice, los que lo rodeaban, ¿no? ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No entendían nada. No entendían que Jesús era la fuente de vida. No entendían el versículo 4, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. No era un problema para él. Lloró porque muchos de los que ahora estaban llorando por Lázaro pronto maquinarían la muerte de quien era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos incrédulos de interpretar debidamente sus lágrimas. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de la eternidad. Porque en ese acto que es la muerte, y Jesús nos está llevando a la muerte eterna, diciendo, yo quiero que no pases por ese proceso, esa es la preocupación de Cristo. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Imagínate Jesús en ese evento,
esa circunstancia, todo lo que pasaba por la mente de Jesús. Vio que en la historia del mundo, comenzando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habrían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia, no de Lázaro, hermanos. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló, mientras anhelaba aliviar toda la angustia. Entonces, cuando leamos el versículo 38, entendámoslo desde este ángulo. Jesús, profundamente conmovido, fue al sepulcro y les dice en el versículo 39, ¿qué les dice? Quitad la piedra. Y acá también es un dato interesante. La piedra se podría haber movido de distintas maneras, hermanos. Sola, con la presencia de Cristo. Ángeles. Pero ¿qué dice Jesús? Quiten la piedra. Y acá hay una lección para nosotros. Porque así como la Biblia dice que no tenemos que ser piedra de tropiezo, tenemos que sacar piedras. Tenemos que sacar las piedras para ayudar a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias, para que puedan ver. Hay algo, hay una obra que tenemos que hacer. Todos sabemos si creemos en Jesús y en Dios. Dios puede hacer así y hacer todo de nuevo. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos involucremos en su obra, en que participemos, no porque hay poder en nosotros. El poder es de Él, la transformación la hace Él. Pero cuando trabajás para Cristo, cuando servís a Cristo, te identificás con Él. Quitad la piedra. 4 días. Ya Lázaro no existía. ¿Sí? Y Lázaro resucitó. Lázaro salió. Lo que habrá sido ese momento. Para que la gloria de Dios sea manifestada, Lázaro resucitó. ¿Sí? Es interesante este proceso porque cuando nacemos, vamos muriendo. ¿Sabían eso? Todavía me siento que estoy naciendo, todavía me siento que estamos creciendo. Pero nacemos y vamos muriendo. No nos queda otra que elegir la fuente de vida. Y en este proceso de elegir vivir, también hay que elegir morir. Si estudiamos a San Pablo, que quizás tuvo que comer polvo para entenderlo, y lees Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un proceso inverso. Tener vida en Jesús, pero necesito morir cada día a yo. Lo malo que hay en mí, el pecado que hay en mí, eso es lo que tiene que morir. Solamente en Cristo Jesús, la fuente de vida. ¿Sí? Y tenemos esperanza, hermanos. Esperanza para compartir. Quiero leer Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojalá sea así, ojalá no tengamos que pasar por el trance de la muerte, de la primera muerte. Pero si es así, esperanza tenemos, hermanos. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero compartir 3 testimonios antes de terminar, que me tocaron vivir el año pasado en la clínica. El primero fue con Rafael. Me llama Andreita, doctor, interconsulta en la pieza 106. Y ahí estaba Rafael, no llegaba a los 50 años, con HIV y con SIDA. ¿Sí? Un esqueleto, pobrecito. No se asusten, yo soy médico, estoy acostumbrado a esto, pero trato de pintarles el cuadro para que puedan internalizarse en la necesidad que tenemos como seres humanos y de todos. Y ahí estaba moribundo Rafael. Y Rafael tenía una sonrisa, estaba contento, estaba agradecido. Y me agradecía por, a pesar de nuestras falencias que tenemos en la clínica, también hay virtudes. Y creo que si hay alguna virtud, es Jesús, no es otra. Y él estaba agradecido por la atención. Estaba feliz, agradecido. Doctor, yo les agradezco, la verdad, en la situación en que estoy, cómo me atienden, cómo... La verdad que nunca vi esto. Y mire que he estado internado en varios lugares toda mi vida, pobre. ¿Qué le iba a decir yo? Bueno, fuerza, ánimo, recupérate, me alegro, muchas gracias. No podía. Me quedé a charlar con Rafael. Rafael no conocía nada de Jesús, nada. Y charlamos de Jesús. No sé cuántos días le quedaban a Rafael. Así que se me ocurrió compartirle la historia de Jesús en la cruz con los 2 ladrones. Y charlamos de esa historia. Y al final llegamos a la conclusión, Rafael, ¿qué vas a elegir? Los 2 ladrones que estaban ahí tampoco conocían a Jesús. Fue su primer encuentro. Pero uno entendió que era la fuente de vida y el otro no. Oré con Rafael y me fui. Ojalá haya aceptado Rafael. No sé cuál fue su decisión. Pero cuánta necesidad hay, hermanos, cuánta necesidad. Que las cosas de esta vida no nos hagan perder por qué estamos, a dónde vamos. Segunda historia. Paciente en la unidad coronaria. Insuficiencia cardíaca, 60 años. ¿Saben cómo se llamaba? Si no me creen, les consigo la historia clínica. Jesús Rico. Entonces yo digo, ya habíamos visto todos los pacientes, era la tarde, yo hago guardia 24 horas, era de tarde, y no sé, no lo pensé, les aseguro que no lo premedité, pero me acerco a la cama y le digo, usted debe ser muy rico. Usted debe ser muy rico. ¿Por qué? Me dice. Porque se llama Jesús. Y si bien fue con aire risueño y con buena onda y con ganas de escucharlo, ver cómo estaba, Jesús Rico había sido adventista, había sido cristiano. Pero las distintas situaciones de la vida, problemáticas y no problemáticas, una de ellas las riquezas, hicieron que Jesús Rico se llenara de riquezas materiales y se olvidara de Jesús. Y hoy estaba con 60 años con insuficiencia cardíaca avanzada. La verdad que las riquezas no le servían. Y él se abrió. Él se abrió. Yo empecé con un chiste, con un sentido quizás, obviamente, de darle trascendencia, como suele hacer con los pacientes, pero llegamos a una charla profunda, donde él se abrió. Donde él se encontraba en una situación, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo lo que perdí,
Y bueno, otra vez, llevarlo a Jesús, al verdadero Jesús rico. Hoy Jesús rico es paciente mío. Y oramos por él, para que se pueda convencer y reconvertir a la verdadera fuente de vida. Tercera historia, Gladys. Gladys me vino a ver en septiembre del año pasado. Entró al consultorio porque le dolía el pecho. Interrogándola cómo era el dolor, qué factores de riesgo cardíacos tenía. Tenía pocos factores de riesgo, cerca de 50 años. Y me di cuenta que el dolor de Gladys no era un dolor del corazón, era un dolor del alma. Era un dolor del otro corazón. Y no le pregunté nada. Me empezó a contar. Le dije, bueno, en realidad el dolor del corazón es dudoso. Vamos a hacer unos estudios, quédate tranquila. Esa palabra no le gustó, tranquila. Porque no estaba tranquila. Y me empezó a contar su problema. Doctor, yo entré sola al consultorio, pero ese hombre que está sentado, y yo me di cuenta, había una pareja sentada, cuando la llamo a Gladys, se para Gladys y entra. Ese hombre que se quedó sentado afuera es mi esposo. No me acuerdo el nombre del esposo. El esposo también, de 50 años, en julio, un mes atrás, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Tabaquista. Gerente comercial de la Coca-Cola en Buenos Aires. Mucho poder, mucho estatus, mucha influencia, mucho dinero. Lógico, por el cargo que tenía. Perfecto, está todo bien. Pero en 50 años, y me vino a ver, y antes de que me vuelva a ver Gladys, llorando, otra vez, porque es así, hermanos. Las situaciones de esta vida, lo cotidiano, muchas veces te ponen entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer por Jesús? ¿Qué vas a hacer para Jesús? Y hablamos de la segunda venida con Gladys. Hablamos de la muerte, de la solución. La consulta que de 15 minutos fue de media hora y los otros pacientes no sé cómo estuvieron, pero bueno. No me pude contener. Y después de llorar y de orar con Gladys, me dice, doctor, todo lo que usted me dijo, ahora se lo va a contar a mi esposo. Y me abrió la puerta del consultorio. Por supuesto que traté de ser, mucho más delicado, porque un paciente, tranquilo, le pasé la posta ahora a Gladys para que en su recámara, en su intimidad, pueda compartir. Al mes siguiente vino Gladys, pero vino sola. Había muerto su esposo. La vida es así, hermanos. Esta vida es así. Hoy estamos, mañana no sabemos. Apocalipsis 21, 4 y 5, y ahora Mari nos va a acompañar con un canto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Vamos a escuchar una meditación y después voy a terminar con un par de textos.
3. Dice, así que, después de ver la gloria de Dios, desde aquel día acordaron matarle. Tristemente muchos conocieron a Jesús, estuvieron con Él, lo vieron. Y a pesar de eso, decidieron matarle. ¿Cuál va a ser nuestra decisión hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Deuteronomios 30, 15 y 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas. Que esa sea nuestra decisión. Creo que tenemos más que suficiente para compartir en el momento de dolor entre nosotros, acompañarnos, consolarnos. Pero ¿qué de aquel que no conoce nada, hermanos? ¿Cuántos? Que Dios te use, que Dios te ilumine y que hoy escojamos la vida. Jesús.